Príncipe apostó que nadie domaría su caballo, hasta que una joven de la calle sorprendió a todos. Nápoles despertaba envuelta en un cielo gris, cargado de nubes pesadas que prometían lluvia, aunque sin decidirse aún a romper sobre la ciudad. Era el inicio de la primavera de 1823, pero el aire conservaba el frío áspero del invierno. Las calles empedradas se hallaban húmedas, resbalosas por la bruma de la madrugada. Las campanas de Santa Clara marcaban las 9 cuando Lucía Moretti descendió tambaleante por un callejón que desembocaba en la vía Toledo. No tenía un rumbo, no tenía nada. Hacía 3 días que Bianca, su hermana pequeña, había muerto de fiebre. 3 días que habían devorado lo poco que quedaba de Lucía, sus lágrimas, sus fuerzas, su esperanza. Había sostenido el cuerpo de la niña hasta el último suspiro, en el rincón de aquel mísero cuarto alquilado, mientras las sombras invadían el rostro antes lleno de vida. Desde entonces, Lucía no había dormido ni probado bocado, salvo por un pedazo de pan rancio que una vecina le había ofrecido por lástima. Caminaba como un espectro, los pies descalzos, cubiertos de polvo y heridas, el cabello desordenado cayéndole sobre el rostro pálido. La gente se arremolinaba en la avenida. Hombres de camisa blanca y chaquetas raídas, mujeres con chales de lana, niños que correteaban entre los adultos. Los pregoneros anunciaban a gritos el evento del día, exhibiciones ecuestres en el Palacio de Capodimonte. Las puertas de los jardines estarían abiertas para el pueblo, y se decía que el príncipe Alessandro di Rocamare mostraría su temido caballo negro, el invencible Tempesta. Lucía escuchaba el murmullo como desde lejos. Sus pies la llevaban por inercia, sin que su mente lo decidiera. El nombre del palacio, la imagen del príncipe, los caballos, eran conceptos borrosos en su cabeza febril. Solo sabía que no podía volver a aquel cuarto vacío, donde la silueta de Bianca aún parecía esperarla. La multitud avanzaba cuesta arriba hacia los portones dorados del palacio, que se alzaba majestuoso sobre la ciudad, rodeado por jardines frondosos. Los guardias permitían la entrada de los curiosos con cierta indiferencia. Lucía se dejó arrastrar por la corriente humana hasta el interior de los jardines. Los setos bien recortados, las fuentes de mármol y los pabellones de columnas contrastaban cruelmente con la pobreza que ella traía a cuestas. Nadie reparó en la muchacha del vestido gris gastado que avanzaba con la mirada perdida. El aire olía a hierba húmeda y a perfume caro. Los acordes de un cuarteto de cuerdas llegaban desde el templete. Lucía se sentó en un rincón del césped, junto a un muro bajo, rodeada de otros curiosos. Su cuerpo temblaba de frío y debilidad, pero no le importaba. Era un día más, o quizás el último. Cerró los ojos un instante, buscando el rostro de Bianca en su memoria. En el interior del palacio, Alessandro di Rocamare se encontraba en un salón apartado, frente a un ventanal que daba al campo de exhibiciones. Llevaba la casaca negra bordada en plata, la camisa blanca impecable y el cinturón azul de su casa cruzándole el pecho. La corona ligera de príncipe adornaba su cabeza con sobriedad. Su figura erguida parecía tallada en mármol. Sin embargo, su mirada azul acerada tenía un velo de sombra que no lograba disipar. 3 años exactos desde que Mateo, su hermano menor, había muerto en un accidente estúpido durante una carrera privada, bajo su supervisión. Alessandro había sido el responsable de permitir aquella apuesta temeraria. Desde entonces, el príncipe no había vuelto a montar en público. Su corazón se había cerrado con un cerrojo invisible. Solo Tempesta, el caballo que Mateo había querido domar sin éxito, le servía ahora de símbolo. El animal, salvaje y brutal, parecía reflejar su propio tormento. Ningún hombre había podido dominarlo, y ese día, Alessandro había apostado su honor ante la corte. Si alguien lograba montar a Tempesta, cedería una valiosa posesión familiar. Pero en el fondo, sabía que nadie lo lograría. Era su desafío al mundo, su manera de gritar que había cosas que no podían doblegarse. Desde el palco real, Alessandro descendió hacia la tribuna reservada, seguido por sus caballeros. Las damas de la nobleza, enjolladas y cubiertas de sedas,
se agolpaban para verlo pasar. Los embajadores extranjeros esperaban expectantes. Los músicos interrumpieron su interpretación, y un heraldo anunció el inicio de la exhibición. En el campo de arena, cercado por barandillas doradas, Tempesta fue conducido por 2 jinetes con sogas de cuero reforzado. El semental relinchó con furia, pateando el aire, los ojos negros como carbones encendidos. La multitud contuvo la respiración. Uno a uno, los mejores jinetes del reino se turnaron para intentar domarlo. Cada intento terminaba en fracaso. Tempesta derribaba a los hombres con una fuerza descomunal. El morbo crecía entre los asistentes. Los murmullos recorrían las gradas. Alessandro observaba con expresión imperturbable, aunque cada nuevo fracaso parecía alimentar una amargura muda en su interior. Lucía seguía sentada en su rincón, demasiado débil para aplaudir o reaccionar. Los gritos y relinchos llegaban a sus oídos como ecos lejanos. Pero entonces algo cambió. Un estruendo de madera rota y un chillido de espanto cruzaron el aire. Tempesta, enfurecido más allá de todo control, había roto uno de los postes de contención y se lanzaba hacia la multitud. Los nobles huían en desbandada. Los soldados trataban de contener al animal con lanzas y cuerdas. Lucía se puso de pie. No sabía cómo ni por qué. Sus pies descalzos avanzaron por la arena, sorteando escombros y cuerpos. Sentía el corazón martillarle el pecho, la respiración cortada. No era coraje ni locura. Era instinto, quizás una necesidad de romper el vacío que la devoraba por dentro. Avanzó hacia Tempesta, que giraba en círculos, resoplando con espuma en el hocico. Los soldados gritaban para que se apartara, pero sus voces parecían no alcanzarla. Lucía levantó las manos despacio, la mirada fija en los ojos desorbitados del caballo. «Tranquilo», susurró, aunque su voz no sonó más fuerte que el viento. Dio otro paso, luego otro. El tiempo parecía haberse detenido. Los ojos de Tempesta parpadearon, confusos. Su respiración se hizo menos frenética. Lucía extendió los dedos temblorosos y con una lentitud infinita tocó el cuello sudoroso del animal. La piel vibraba bajo su palma. El semental dejó de girar. Bajó la cabeza, como si hubiera reconocido algo en aquella muchacha frágil y silenciosa. Lucía le habló en voz baja, palabras que solo el caballo escuchó. Sus lágrimas, que habían estado secas durante 3 días, comenzaron a brotar. El campo quedó sumido en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a moverse. Los nobles, los soldados, incluso los sirvientes miraban la escena con asombro. Desde el palco real, Alessandro se había levantado de su asiento. Su rostro, por primera vez en años, mostraba algo más que frialdad, asombro, confusión y un destello de emoción. La imagen de aquella joven, de pies descalzos y mirada ardiente, calmando a su demonio más oscuro, se grabó en su mente como una herida nueva. Sin apartar los ojos de la arena, su voz resonó con autoridad. «Lleven a esa joven ante mí. Ahora». El eco de la orden del príncipe aún flotaba en el aire cuando 2 guardias, vestidos con los colores de la casa di Rocamare, avanzaron con rapidez hacia la arena. Lucía sintió el zumbido de su propia sangre en los oídos. Su mano seguía apoyada en el cuello tibio y sudoroso de Tempesta, que ahora respiraba con pesadez, casi dócil, como si la furia de antes hubiera sido un espejismo. Por un instante pensó en huir, pero sus piernas parecían de plomo. Y cuando uno de los soldados le tocó el hombro con un gesto sorprendentemente mesurado, supo que era inútil resistirse. «Ven con nosotros», dijo el hombre en tono bajo, casi respetuoso. Lucía asintió débilmente. Sus dedos se deslizaron del pelaje del caballo con una ternura inesperada, como si soltara a un viejo amigo. Luego dejó que sus pasos la llevaran, rodeada de los soldados, mientras la multitud abría un pasillo a su paso. Las miradas eran una mezcla de asombro, temor y desprecio. Algunas damas se tapaban la boca con los abanicos. Los nobles susurraban con cejas arqueadas.
Los sirvientes bajaban la mirada, murmurando entre sí. Lucía apenas era consciente de ese mar de ojos. El vacío en su pecho seguía ahí, profundo y sin fondo. Pero por primera vez en días, algo se movía en su interior. No sabía si era temor, agotamiento o un presentimiento extraño. Cruzaron los jardines a paso rápido. El mármol pulido de la escalinata central reflejaba la luz grisácea del cielo. A cada paso que daban dentro del palacio, el contraste con su figura era más evidente. Los corredores estaban adornados con tapices de seda y candelabros de cristal. Los mosaicos relucían como espejos bajo sus pies desnudos y sucios. Los guardias no la trataban con violencia, pero no podían ocultar el desdén que les provocaba su aspecto. El vestido gris gastado pegado al cuerpo por el sudor, los cabellos desordenados cayéndole en mechones sobre la frente, las manos manchadas de polvo y sangre seca. Los sirvientes del palacio, en cambio, no disimulaban su desprecio. Al cruzar un corredor, varias doncellas detuvieron su marcha para observarla con abierta repulsión. Un viejo mayordomo de cabello empolvado la siguió con la mirada, murmurando algo que no alcanzó a oír. Lucía bajó los ojos. El temblor en sus piernas era cada vez más fuerte. El peso de tantas miradas pesaba más que cualquier cadena. Finalmente llegaron a una puerta doble de madera oscura tallada. Los guardias se detuvieron. Uno de ellos empujó las hojas con solemnidad. «Adelante», indicó. Lucía tragó saliva. Las palabras se amontonaban en su garganta sin llegar a formarse. Dio un paso incierto dentro de la sala. Era una antesala amplia y silenciosa, iluminada por la luz cálida de una enorme chimenea encendida. El resplandor de las llamas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de paneles de madera. El aire olía a cera derretida y humo de leña. Allí, de pie junto al hogar, con una copa de cristal en la mano y la mirada fija en ella, estaba el príncipe Alessandro di Rocamare. Lucía apenas se atrevió a levantar la vista. Reconoció la figura alta y esbelta, la casaca negra bordada con hilos plateados, la banda azul cruzando su pecho, la corona ligera sobre la frente. No había rastro de emoción en su semblante. Sus ojos azul grisáceos la observaban con una intensidad fría, casi impasible. El silencio se volvió insoportable. Los guardias se retiraron discretamente, cerrando las puertas tras de sí. Lucía quedó sola en la sala, con el corazón golpeándole el pecho. Bajó la cabeza, esperando lo que creía inevitable. Un castigo, una humillación, quizás ser echada a la fuerza. Pero la voz del príncipe, cuando por fin rompió el silencio, no fue un grito ni un reproche. «¿Cómo lo has hecho?» Lucía parpadeó, desconcertada. Levantó la mirada apenas un poco. Alessandro seguía inmóvil, los ojos clavados en los suyos, como si intentara descifrar un enigma. «Tempesta», añadió, su tono bajo y controlado. «¿Cómo lograste calmarlo?» Las palabras la tomaron por sorpresa. Su garganta estaba reseca. Tardó un momento en encontrar voz. «Yo», empezó vacilante. «Desde niña he cuidado caballos. En las caballerizas de un conde, cuando era más pequeña. Los animales entienden el miedo. No se les puede forzar, solo acompañar su dolor. Su voz era apenas un hilo, sincera, sin adorno. Alessandro entrecerró los ojos. No esperaba una respuesta así. En la corte, estaba acostumbrado a halagos vacíos, a frases calculadas. Pero en esa muchacha, descalza y agotada, no había fingimiento. Lucía tragó saliva y bajó la mirada de nuevo, temiendo haber dicho algo inapropiado. Un silencio denso se instaló entre ambos. Las llamas crepitaban en la chimenea, único sonido en la sala. Alessandro observaba a la joven con creciente desconcierto. Algo en sus palabras le había tocado una fibra adormecida. La autenticidad de su voz, el brillo de fatiga y dolor en sus ojos oscuros, la dignidad que conservaba a pesar de su miseria. Era perturbador. No comprendía por qué, pero en ese instante
El impulso de ordenar su expulsión se desvaneció. Sin apartar la mirada, dejó la copa sobre una mesita cercana y dio un paso hacia un aparador. Sirvió con sus propias manos un plato de pan y queso y llenó una copa de leche. Se volvió hacia Lucía. «Ven», ordenó en tono más suave de lo que pretendía. Lucía, temblorosa, obedeció. Caminó despacio hasta quedar a pocos pasos de él. Alessandro le tendió el plato y la copa. Ella los aceptó con manos trémulas. «Come». Por un instante dudó. La vergüenza ardía en su pecho, pero el hambre era más fuerte. Se llevó un trozo de pan a los labios, masticó con lentitud, cada bocado mezclado con una oleada de gratitud amarga. Luego bebió un sorbo de leche. La tibieza le reconfortó la garganta. Alessandro la observaba en silencio. Cada gesto, cada mirada de la muchacha era un enigma que lo desconcertaba más. ¿Cómo podía esa criatura frágil haber logrado lo que ningún jinete experimentado había conseguido? ¿Y por qué le provocaba esa inquietud tan inesperada? Cuando Lucía terminó de comer, bajó los ojos, el plato aún entre las manos. «Gracias, Alteza», murmuró. El príncipe dio un paso atrás, cruzando los brazos. «Mañana», dijo, su voz firme de nuevo. «Quiero que vuelvas. Tempesta necesitará verte otra vez». Lucía levantó la mirada, atónita. «¿Mañana?», repitió sin comprender. Alessandro asintió. «A esta misma hora. No tardes». Ella dudó. No entendía por qué un príncipe tan poderoso deseaba que ella, una simple muchacha sin nombre ni fortuna, regresara. Pero había en su voz una autoridad que no admitía réplica. «Sí, Alteza», susurró, inclinando ligeramente la cabeza. El príncipe no dijo más. Se volvió hacia la chimenea, dándole a entender que estaba despedida. Lucía hizo una leve reverencia torpe y se dirigió hacia la puerta, el corazón latiendo con fuerza. Al salir al corredor, sus pasos resonaban en el mármol. Apenas había avanzado unos metros cuando sintió una mirada clavada en su espalda. Se detuvo un instante. En la penumbra de un arco lateral, una figura femenina envuelta en un vestido de terciopelo color vino la observaba con ojos helados. La duquesa Caterina di Velluto sonrió con frialdad. A su lado, una dama de compañía aguardaba en silencio. Sin apartar los ojos de Lucía, la duquesa murmuró con voz ácida: «Esto no puede permitirse». El cielo de Nápoles amaneció plomizo, con un viento frío que barría las calles y hacía que las banderas de los palacios ondearan con pesadez. Las primeras campanas resonaban cuando Lucía Moretti salió de la habitación que había conseguido en una posada cercana al puerto. No había pegado ojo. La noche se le había ido en pensamientos oscuros, atrapada en la incertidumbre. ¿Había sido real lo que ocurrió en el palacio? ¿Era una trampa disfrazada de cortesía? La imagen del príncipe Alessandro, de pie junto a la chimenea, su voz firme al ordenarle que regresara, la había perseguido sin descanso. Y la sombra de aquella mujer elegante, con su amenaza susurrada, le había helado el alma. Cada paso hacia el palacio le pesaba. Sus pies descalzos la dolían, pero había logrado remendar sus sandalias con un poco de hilo. Había lavado su vestido gris como pudo. Seguía viejo y ajado, pero al menos limpio. Su cabello, aún húmedo, lo había trenzado con esmero. Cuando llegó a los portones de Capodimonte, el corazón le palpitaba con tal fuerza que le costaba respirar. Los guardias la miraron con recelo, pero uno de ellos, al recibir una señal del capitán, le indicó que pasara. El capitán de la guardia, un hombre de rostro severo, salió a su encuentro. «Por orden del príncipe, se le permitirá el paso. Sígame». Lucía tragó saliva. Asintió y lo siguió por el camino de grava que conducía a los establos privados, más allá de los jardines principales. Cada sonido, cada crujido de la grava bajo sus pies, le parecía amplificado. Al llegar a los establos, un establo amplio de madera oscura con puertas de hierro forjado, el capitán abrió una de las puertas laterales y le indicó que entrara.
El olor a heno, cuero y caballo la envolvió al instante. Y allí, bajo la luz tamizada que se filtraba por las rendijas del techo, lo vio. El príncipe Alessandro di Rocamare estaba de pie junto al corral interior, apoyado en la barandilla. Llevaba un abrigo negro sobre su casaca y las botas altas cubiertas de polvo. A su lado, Tempesta resoplaba con nerviosismo, pateando ligeramente el suelo de tierra apisonada. Alessandro levantó la mirada al verla entrar. No dijo nada, pero sus ojos grises la recorrieron con atención, como si evaluara cada centímetro de su figura temblorosa. Lucía tragó saliva y se quedó a un lado de la puerta, esperando instrucciones. «Acérquese», ordenó él finalmente. Lucía se armó de valor. Dio un paso, luego otro, hasta quedar a poca distancia de Tempesta. El caballo lanzó un relincho agudo al verla, los músculos tensos bajo la piel brillante. Lucía detuvo su avance, observando sus orejas hacia atrás, la respiración agitada. «Espere», murmuró Alessandro. «No se precipite». Lucía asintió con un leve movimiento. Sabía que debía darle espacio. Dio un paso lateral, evitando mirarlo de frente. Bajó la voz y comenzó a susurrar palabras tranquilas, como había hecho el día anterior. Tempesta agitó la cabeza, pero su mirada comenzó a suavizarse. Lucía extendió lentamente una mano abierta. El semental resopló, olisqueó el aire, y tras un instante eterno, avanzó un paso hacia ella. Alessandro observaba cada gesto, cada movimiento, con una concentración que rayaba en la fascinación. Aquella muchacha, delgada como una vara, parecía comprender al animal con una empatía que desafiaba toda lógica. Lucía apoyó finalmente la mano en el cuello del caballo, sintiendo el calor vibrante bajo su palma. Con la otra, acarició suavemente su crin enredada. «Muy bien», murmuró, más para Tempesta que para el príncipe. El semental resopló, pero ya no mostraba signos de amenaza. Lucía soltó el aire que había estado conteniendo. «¿Cómo lo comprende?», preguntó Alessandro de pronto, su voz más cercana. Lucía levantó la mirada. Él se había acercado unos pasos, cruzando los brazos sobre el pecho. La luz de las lámparas dibujaba sombras en su rostro severo. «Los caballos sienten el miedo, el dolor», respondió ella en voz baja. «No es cuestión de fuerza. Mi hermana y yo crecimos entre caballos. En los establos de un conde, cuidábamos los enfermos, los rechazados. Hay que escucharles con el cuerpo, no solo con los ojos». Alessandro asintió ligeramente. Hubo un destello de interés genuino en su mirada. «¿Hermana?», preguntó. Lucía apretó los labios. Durante un instante dudó, pero la pregunta había sido tan simple, tan humana, que no pudo contener la respuesta. «Murió hace 3 días», susurró. «De fiebre». El silencio se espesó como niebla. Alessandro mantuvo la mirada fija en ella, y por un momento pareció que las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Cuando habló, su voz era más baja, cargada de una gravedad contenida. «Sé lo que es perder a alguien». El tono de esas palabras caló hondo en Lucía. No eran palabras vacías. Había en ellas una herida oculta, profunda. Por un instante, ambos quedaron envueltos en un silencio extraño, denso, como si las pérdidas de uno y otro hubieran tendido un puente invisible entre ellos. Entonces, en un gesto inconsciente, Alessandro metió una mano en el bolsillo interior de su abrigo. Al moverse, un pequeño objeto metálico cayó al suelo con un leve tintineo. Lucía se inclinó por reflejo, recogiendo el objeto antes de que rodara más lejos. Era un relicario de plata envejecida. Al tomarlo, notó que estaba tibio por el calor del cuerpo del príncipe. La tapa se abrió por sí sola bajo el movimiento de sus dedos temblorosos. En el interior, un retrato en miniatura pintado con esmero. Un joven de cabello oscuro y sonrisa luminosa. Alessandro se tensó. En un segundo, se inclinó y le arrebató el relicario con brusquedad. Sus ojos, usualmente fríos, destellaban con una emoción desnuda, casi furiosa.
Lucía dio un paso atrás, comprendiendo que había tocado una fibra prohibida. El príncipe cerró el relicario con un chasquido seco. Durante unos segundos que parecieron interminables, no apartó la mirada de Lucía. Su respiración era irregular, los labios apretados en una línea tensa. Pero no dijo nada. Finalmente, guardó el objeto de nuevo en su abrigo, como si encerrara allí también el dolor que había dejado asomar. Lucía inclinó la cabeza en señal de disculpa, el corazón golpeándole el pecho. Sin embargo, en esa mirada que Alessandro le sostuvo un segundo más, Lucía no vio odio ni desdén, vio comprensión. Y detrás de esa fachada, un sufrimiento que no había sido contado. Algo invisible se tejió en el aire entre ellos, una red de respeto silencioso, de vulnerabilidad compartida. No había palabras para eso. No era amistad, ni lástima. Era la comprensión muda de dos almas heridas que reconocían la herida en el otro. El príncipe inspiró hondo, como quien vuelve a ponerse una máscara. «Ha sido suficiente por hoy», dijo volviendo a su tono distante. «Puede retirarse». Lucía asintió con una reverencia apenas perceptible. Se apartó lentamente de Tempesta, que la siguió con la mirada oscura y calmada. Cruzó la puerta de los establos con paso tembloroso, el pecho henchido de sensaciones que no sabía nombrar. El camino de regreso a los corredores del palacio le pareció más largo esta vez. Las paredes doradas y los tapices parecían pesar sobre ella. Al girar un recodo cercano a la salida, se detuvo a ajustar el nudo de su trenza. Fue entonces cuando una voz apagada, apenas un susurro, la hizo contener el aliento. Desde detrás de un tapiz entreabierto, distinguió claramente las palabras. «El príncipe está jugando con fuego», decía una voz femenina, gélida y venenosa. «Esa plebeya no debe volver a cruzar esta puerta». Era la voz de la duquesa Caterina di Velluto. «Haremos lo necesario para impedirlo», respondió la voz grave del marqués de San Telmo. Lucía se quedó inmóvil, la sangre helándose en sus venas. El amanecer en Nápoles fue más frío que el anterior. Un viento cortante soplaba desde el golfo, arrastrando consigo nubes densas que ocultaban el sol. Lucía Moretti se había pasado la noche en vela, con los párpados ardiendo y los pensamientos girando en círculos. Las palabras que había escuchado detrás del tapiz seguían retumbando en su mente como tambores de guerra. La duquesa Caterina y el marqués de San Telmo conspiraban para impedir que volviera al palacio. Sabía lo que significaba. Advertencias, trampas, tal vez algo peor. La idea de enfrentar nuevamente ese mundo ajeno y despiadado le provocaba un miedo paralizante. Pero también estaba Tempesta, y estaba el príncipe. Había algo en aquel vínculo silencioso, en esa mirada que Alessandro le había dirigido al final de la sesión, que la atraía más allá de la razón. Era como si una cuerda invisible la tirara hacia ese lugar. Y aunque su sentido común le gritaba que huyera, que se protegiera, otra fuerza más honda la impulsaba a regresar. Se vistió con el mismo vestido gris, cuidadosamente lavado y secado cerca de la estufa de la posada. Sus sandalias remendadas parecían frágiles para el largo camino que debía recorrer. Trenzó su cabello con manos temblorosas. Mientras lo hacía, se sorprendió a sí misma acariciando sin querer la trenza, como si de algún modo buscara valor en ese gesto sencillo. Al salir, el cielo parecía de plomo. El aire olía a sal y humo. Las campanas de Santa Clara marcaban la hora sexta. Lucía avanzó por las calles en dirección al palacio, los nervios latiéndole en cada paso. A cada esquina miraba con cautela, temiendo que un emisario de la duquesa o del marqués la interceptara. Pero no apareció nadie. Al llegar a los portones de Capodimonte, su respiración era un jadeo entrecortado. Los guardias parecían estar esperándola. Uno de ellos intercambió una mirada con el capitán, que salió a su encuentro con el mismo gesto severo del día anterior. El príncipe ordenó que la conduzcamos directamente a los establos privados. «Sígame». Lucía asintió, aliviada y aún con el corazón en un puño. Caminó tras el capitán por los senderos de grava. El palacio bullía de rumores.
Lo percibía en las miradas furtivas de los sirvientes, en los susurros que callaban al verla pasar. Al llegar a los establos, el capitán le sostuvo la puerta y le permitió entrar sola. El interior estaba cálido, impregnado de heno y cuero. Tempesta resoplaba en su corral, sus cascos golpeando suavemente el suelo. Y junto a él, Alessandro esperaba. No llevaba la casaca formal del día anterior, sino una camisa blanca de lino, abierta en el cuello, y botas de montar gastadas. Los puños de la camisa estaban arremangados, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes y tensos. Cuando la vio entrar, sus ojos se suavizaron apenas, aunque su rostro permaneció inescrutable. «Me alegra que haya venido», dijo, su voz tan firme como la víspera. No mencionó los rumores que flotaban en el ambiente, ni las amenazas que seguramente ya conocía. Lucía respiró hondo. «Temí que», comenzó a decir, pero se detuvo. Alessandro dio un paso hacia ella, su expresión más cercana a la amabilidad que la joven le hubiera visto hasta ese momento. «Nadie le hará daño mientras yo lo permita», dijo en voz baja, sin apartar la mirada de la suya. Lucía sintió cómo un peso invisible se aligeraba en su pecho. Asintió con un leve movimiento de cabeza y avanzó hacia Tempesta. El caballo relinchó al verla, los músculos vibrando de tensión, pero su mirada no era la de la primera vez. La reconocía. Lucía le habló en voz baja, repitiendo los murmullos tranquilizadores que conocía desde niña. Avanzó lentamente, la palma extendida, mientras Alessandro la observaba con una atención casi reverente. «Relájese», le dijo de pronto el príncipe, acercándose un paso. «Los caballos perciben cada pulso, cada respiración». Lucía giró la cabeza apenas, sorprendida por la calidez en su voz. Alessandro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Él extendió su propia mano, guiándola suavemente por el aire. «Así», indicó. «No adelante el movimiento. Deje que él se acerque a usted». Lucía obedeció. Su mano temblaba ligeramente, pero la firmeza de los dedos de Alessandro, rozando apenas los suyos, la estabilizó. El contacto fue breve, un roce de piel contra piel, suficiente para que ambos sintieran una oleada de electricidad recorriéndoles el cuerpo. Lucía bajó la mirada, el rostro ardiéndole de un modo que no comprendía. Alessandro, por su parte, la contempló con una expresión difícil de leer. Sus ojos grises brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que ni él mismo se atrevía a nombrar. Tempesta, ajeno al torbellino de emociones humanas, aceptó la caricia de Lucía, inclinando la cabeza. Ella deslizó sus dedos por la crin húmeda, susurrándole palabras que brotaban desde un rincón antiguo de su alma. Alessandro permaneció en silencio, con los brazos cruzados, observándola como si quisiera grabar cada gesto, cada inflexión de su voz. En su interior, una batalla secreta se libraba. No podía ignorar la fuerza tranquila que emanaba de esa joven, ni la ternura que le provocaba verla así, tan entregada, tan vulnerable y a la vez tan fuerte. El tiempo pareció diluirse en ese establo iluminado por la luz dorada de las lámparas. Cuando Tempesta se mostró completamente tranquilo, Lucía retrocedió un paso, limpiándose el sudor de la frente. Alessandro se aproximó entonces. «Ha logrado más de lo que cualquiera en esta corte podría haber soñado», dijo, su voz baja y profunda. Lucía se limitó a mirarlo, sin saber cómo responder. Las palabras se le atoraban en la garganta. El príncipe dio un leve suspiro, como si algo en él cediera una fracción. Se dirigió a un pequeño arcón en la pared, lo abrió y sacó de su interior un pañuelo de lino fino, bordado en azul con las iniciales de la casa di Rocamare. Lo sostuvo un instante entre los dedos, contemplándolo como si ese gesto tuviera un peso inesperado. Luego se volvió hacia Lucía. «Quiero que acepte esto», dijo con tono suave. «No como un pago, como un símbolo de protección». Lucía dudó. Miró el pañuelo, luego al príncipe, y de nuevo al pañuelo.
Su pecho se comprimió. Nadie le había ofrecido jamás un gesto así. Aceptarlo significaba más de lo que las palabras podían expresar. Con manos temblorosas, lo tomó. «Gracias, Alteza», murmuró, y sus ojos, pese a sus esfuerzos, se humedecieron. Alessandro la contempló en silencio, como si deseara decir algo más, pero se contuvo. «Puede retirarse por hoy», indicó finalmente. «Mañana será otro día». Lucía inclinó la cabeza y salió con pasos lentos, el pañuelo apretado contra el pecho. Cada fibra de su ser vibraba de emociones contradictorias, temor, gratitud, una ternura inesperada. Y algo más, algo que no quería, no podía permitir sentir. El camino de regreso a la ciudad se le hizo interminable. El pañuelo seguía en su mano, tibio por el calor de sus dedos. No lo guardó. Lo llevaba como si temiera que desaparecería si dejaba de tocarlo. Ya en las callejuelas oscuras cerca de la posada, la noche caía con rapidez. El viento agitaba los toldos y hacía crujir las ventanas. Fue en una esquina solitaria donde un hombre surgió de las sombras. Iba envuelto en un manto oscuro, el rostro medio oculto. Lucía se detuvo en seco. El hombre se adelantó con paso decidido y, sin darle oportunidad de huir, le tendió un pequeño sobre lacrado. «De parte del marqués de San Telmo», dijo en voz áspera. «Es un aviso. No vuelva al palacio. La próxima vez, ni siquiera el príncipe podrá protegerla». El amanecer llegó con una luz pálida y mortecina que apenas logró disipar la humedad de la noche. Las calles de Nápoles seguían en silencio cuando Lucía Moretti despertó sobresaltada, con el cuerpo frío y el corazón desbocado. El sobre lacrado del marqués de San Telmo descansaba, intacto, sobre la mesa desvencijada de la habitación. No lo había abierto. No había podido. La amenaza, sin embargo, se había incrustado en su mente como un veneno. Aquel hombre, con su voz áspera y su rostro en sombras, no había mentido. Si regresaba al palacio, el príncipe no podría protegerla. Y ella sabía demasiado bien lo que la nobleza era capaz de hacer cuando se sentía desafiada. Había pasado la noche abrazada al pequeño pañuelo bordado que Alessandro le había entregado. El lino suave estaba arrugado por sus dedos temblorosos, humedecido por las lágrimas que no había logrado contener. Era su único consuelo. Y también su condena. No podía mirar ese pedazo de tela sin sentir un dolor punzante en el pecho. Lo que había comenzado como un gesto de gratitud, se había transformado en un lazo invisible que la unía a un mundo al que no pertenecía. Un mundo donde ella era un estorbo, un riesgo, una amenaza para los intereses de aquellos que movían los hilos de la corte. Con los primeros rayos de la mañana, una decisión amarga se asentó en su corazón. No regresaría al palacio. No pondría en peligro a Alessandro, ni se expondría a sí misma a un castigo que no sabría soportar. Por más que le doliera, debía cortar ese vínculo antes de que fuera demasiado tarde. Se levantó con movimientos torpes. Lavó su rostro en el agua helada del cántaro y se trenzó el cabello con manos temblorosas. Guardó el pañuelo cuidadosamente en el fondo de un pequeño cofre de madera, como si al ocultarlo pudiera también reprimir lo que sentía. El día se presentó largo y vacío. Lucía sabía que no podía quedarse encerrada en la habitación. No tenía más dinero y necesitaba buscar trabajo si quería comer. Se obligó a caminar por las calles, recorriendo mercados, tabernas, tiendas. En cada lugar preguntaba con voz apagada si había trabajo para una muchacha dispuesta a hacer cualquier tarea. Las respuestas eran casi siempre negativas o condescendientes. Todo el tiempo evitaba deliberadamente la ruta que conducía al palacio. El simple pensamiento de pasar cerca de los muros de Capodimonte le provocaba un nudo en la garganta. El temor era un peso constante en sus pasos, pero también lo era algo más, un vacío creciente, una punzada de añoranza que la desgastaba por dentro. Cada vez que sus pensamientos volvían al príncipe, su voz, su mirada cuando le aseguró que nadie le haría daño, el roce de sus manos sobre las suyas, Lucía se sentía al borde del llanto.
Nunca antes había experimentado algo tan profundo, tan confuso. Lo que había nacido como un simple deber hacia el caballo se había convertido en algo que no podía controlar. Y eso la aterraba más que cualquier amenaza. Mientras tanto, en el palacio, el día transcurría con una tensión sutil que pocos comprendían. Los rumores corrían por los pasillos como corrientes subterráneas. La ausencia de la joven plebeya en los establos no pasó desapercibida. Las miradas entre los sirvientes eran elocuentes. Alessandro di Rocamare había acudido temprano a los establos, como de costumbre. Había permanecido allí durante horas, de pie junto al corral de Tempesta, esperando. Cada minuto que pasaba sin verla, profundizaba la inquietud que le roía el pecho. No era un hombre acostumbrado a la espera, y mucho menos a la incertidumbre. El caballo, inquieto, parecía compartir su impaciencia. Relinchaba de tanto en tanto, moviéndose de un lado a otro como si presintiera que algo faltaba. Alessandro se obligaba a mantener una fachada de calma ante los ojos de los criados, pero su mirada, más oscura que de costumbre, delataba la tormenta que se agitaba en su interior. Se preguntaba si ella habría recibido alguna amenaza, si habría caído enferma, si habría decidido no regresar por voluntad propia. Y lo que más le corroía, aunque se negaba a admitirlo, era la posibilidad de que temiera a su cercanía. La idea de que Lucía pudiera rechazarlo por miedo o por desconfianza le resultaba insoportable. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte y quedó claro que ella no aparecería, la contención de Alessandro se resquebrajó. Sin pronunciar palabra, se alejó de los establos y se encerró en su estudio privado. El lugar era un refugio de sombras y madera oscura. Las estanterías repletas de libros, las pesadas cortinas de terciopelo, el escritorio tallado con el escudo familiar. Todo allí parecía diseñado para preservar un pasado que él ya no sabía cómo sostener. Sobre la mesa, en un pequeño cofre de madera negra, yacían las cartas que jamás había enviado. Cartas a su hermano Mateo. Cartas escritas en noches de insomnio, cargadas de culpa, de dolor, de confesiones que nadie más conocería. Alessandro se dejó caer en el sillón frente al escritorio. Con manos tensas, abrió el cofre y tomó una de las cartas más antiguas. La había escrito poco después de la muerte de Mateo, en un momento de desesperación absoluta. La desenrolló con movimientos lentos, casi rituales. Jamás volveré a amar. No puedo. Lo que ocurrió me ha despojado de toda capacidad de sentir más allá del deber. Las palabras, escritas con su propia mano, lo golpearon con fuerza renovada. Y sin embargo, ahora, esas mismas palabras le parecían huecas, insuficientes. Lucía había logrado, en unos pocos días, despertar en él emociones que creía enterradas para siempre. Y eso lo enfurecía, lo aterraba, pero también lo arrastraba sin remedio hacia ella. Golpeó el escritorio con el puño cerrado, la carta temblando entre sus dedos. Mientras tanto, en su mísera habitación, Lucía se acurrucaba en la cama estrecha, las lágrimas rodando silenciosas por su rostro. El día había sido un suplicio. No había conseguido trabajo, no había comido. Y lo peor era esa angustia sorda, ese anhelo que no podía nombrar sin sentir que traicionaba su propia prudencia. Sabía, con una certeza que dolía, que había empezado a sentir algo profundo por el príncipe. No podía negarlo más, y esa certeza la desgarraba. Porque acercarse más a él no solo pondría en riesgo su seguridad, sino también el frágil equilibrio que intentaba mantener. Al deslizar la mano bajo la almohada, sus dedos rozaron el pañuelo bordado. Lo sacó con manos temblorosas y lo sostuvo contra su pecho, como si de ese simple objeto pudiera extraer un poco de fuerza. «No debo», susurró entre sollozos. «No puedo». Las lágrimas la vencieron. La noche la envolvió en un abrazo frío, y el sueño tardó en llegar. En el palacio, la tormenta interior de Alessandro alcanzaba su punto máximo. Incapaz de soportar más la incertidumbre, se puso en pie de un salto.
Cruzó el estudio como un animal enjaulado. Llamó a su escolta personal con voz tensa. «Preparen caballos. Nos dirigimos a los barrios bajos. Quiero que la busquen, que la encuentren. Cueste lo que cueste». La luna asomaba entre jirones de nubes cuando Alessandro di Rocamare salió del palacio, con la escolta personal tras él y la mirada encendida por una determinación que no admitía réplica. Su capa negra flotaba tras sus pasos, y en el rostro, normalmente imperturbable, se leía un rastro de ira contenida. El jinete que le prepararon era rápido y resistente. Apenas le ajustaron las riendas, Alessandro montó con una urgencia poco común para alguien de su rango. «A los barrios bajos», ordenó a su capitán. «La quiero encontrar. No regresaremos hasta que lo logremos». El capitán asintió, y en pocos minutos, el pequeño grupo se perdió por los callejones oscuros de Nápoles. El viento marino traía consigo el olor de las redes de los pescadores, de la leña húmeda, del salitre. Las calles adoquinadas, flanqueadas por edificios decrépitos, se estrechaban como arterias caprichosas. El bullicio del día había dado paso a un silencio expectante, interrumpido solo por los pasos de la escolta y algún que otro grito aislado en las tabernas. Las horas se alargaron. En cada cruce, los hombres del príncipe interrogaban discretamente a mercaderes, a mendigos, a cualquier figura que pudiera haber visto a una joven de ojos oscuros y cabello trenzado, con un vestido gris gastado. La respuesta se repetía una y otra vez. Nada. El ceño de Alessandro se fruncía con cada negativa. Su impaciencia crecía como un incendio mal contenido. Había imaginado que sería sencillo encontrarla. No soportaba la idea de que estuviera sola, asustada, o peor aún, herida. Fue pasada la medianoche cuando uno de sus hombres regresó apresurado tras haber recorrido las callejuelas cercanas al puerto. «Mi señor», dijo con la voz entrecortada. «Una mujer en una taberna mencionó haber visto a la joven. Trabaja como ayudante en una posada en el barrio portuario». Alessandro apenas escuchó el final de la frase. «Guíame». La escolta avanzó a paso firme por los callejones empedrados. El aire se volvía más denso, cargado de humedad y olores a pescado y madera podrida. En las ventanas de los edificios apenas se asomaban luces mortecinas. La posada estaba encajada entre dos edificios de ladrillo oscuro. La fachada mostraba signos de abandono. Un farol colgaba torcido sobre la puerta. Dentro se escuchaban voces apagadas y el rumor de loza. Alessandro desmontó de un salto. No esperó a que sus hombres le franquearan el paso. Entró con la capa aún cubriéndole los hombros. El interior era pequeño y mal iluminado. Al fondo, tras un mostrador, una figura menuda fregaba platos con movimientos rápidos. Lucía. La vio antes de que ella levantara la mirada. Su cabello estaba recogido en una trenza deshecha. El rostro, demacrado y pálido. Las manos, rojas por el agua fría y el trabajo. Cuando sus ojos se encontraron, Lucía quedó petrificada. Los platos resbalaron de sus dedos y cayeron en el agua con un chapoteo sordo. Alessandro avanzó con paso firme. El corazón le martillaba el pecho, y en su mirada brillaba una mezcla de alivio, furia y un anhelo que no sabía cómo dominar. ¿Por qué? Fue lo único que dijo al llegar frente a ella. Lucía retrocedió un paso, temblando. Sentía cómo el miedo y el deseo la desgarraban por dentro. Verlo allí, en ese lugar miserable, bajo la luz vacilante de un quinqué, era como un sueño imposible. «Alteza», susurró. «No debería estar aquí». «Y tú deberías estar en el palacio», replicó Alessandro, la voz más áspera de lo que deseaba. «He recorrido medio Nápoles para encontrarte. ¿Por qué huiste?» Lucía se mordió el labio. El peso de las palabras que llevaba contenidas la ahogaba. «No podía regresar», dijo finalmente, la voz quebrada. «Me advirtieron. Usted no puede protegerme de todo. Si sigo cerca, lo arrastraré a un escándalo. No quiero ser la causa de su ruina». Las palabras encendieron un fuego oscuro en Alessandro. Herido en su orgullo,
en su propia necesidad no reconocida, las escuchó como un rechazo que no estaba dispuesto a aceptar. ¿Crees que temo un escándalo?, preguntó con voz baja, acerada. ¿O es que temes tú misma lo que sientes? Lucía se estremeció. No podía, no debía mirarlo así, con el corazón latiendo como un pájaro enjaulado. Por favor, suplicó, déjeme ir, es lo mejor. El orgullo herido nubló la razón de Alessandro. No soportaba verla huir de él, no después de todo lo que había sentido en los días pasados. Entonces vete, espetó con frialdad. Si esa es tu voluntad, no volveré a buscarte. Las palabras fueron como un golpe seco. Lucía alzó la barbilla, conteniendo las lágrimas. Eso haré, respondió con voz tensa, aunque el pecho se le rompía por dentro. Sin volverse, caminó hacia la trastienda, los pasos firmes pese a que cada uno le dolía como una herida abierta. Alessandro la observó desaparecer, el rostro endurecido. Pero bajo la máscara de ira, un vacío profundo comenzaba a abrirse en su interior. De regreso al palacio, el príncipe cabalgó en silencio. Ni el viento frío ni la noche cerrada lograron aplacar la tormenta que llevaba dentro. Al llegar, se encerró en su estudio sin permitir que nadie lo siguiera. Cerró la puerta de golpe y se dejó caer frente al escritorio. El relicario de Mateo descansaba sobre la madera, como un testigo implacable de su dolor. Durante largos minutos lo sostuvo entre las manos, las venas tensas, los ojos ardiendo, y de pronto, en un arrebato de desesperación, lo lanzó contra la pared con toda su fuerza. El pequeño objeto chocó con un chasquido seco, abriéndose en el impacto. El retrato del joven, sonriente, cayó al suelo, partido. Alessandro se hundió en la silla, las manos cubriéndose el rostro. El aire del estudio se volvía irrespirable. No supo cuánto tiempo pasó así, pero cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas pesadas, un sirviente llamó a la puerta con timidez. «Mi señor, ha llegado una notificación urgente de la familia Di Velluto». Con el rostro demacrado, Alessandro tomó el pergamino. Lo abrió con manos temblorosas. Se hace de su conocimiento que el compromiso entre Su Alteza el príncipe Alessandro di Rocamare y la duquesa Caterina di Velluto ha sido anunciado oficialmente ante la corte, en virtud de preservar el honor de la familia real y el bienestar del reino. La sangre se le heló en las venas. No había dado su consentimiento. La lluvia había llegado a Nápoles sin aviso, persistente y gris. Por cuarto día consecutivo, las calles permanecían empapadas, con charcos que reflejaban las luces mortecinas de los faroles. En lo alto de las colinas, los muros de Capodimonte se recortaban oscuros contra el cielo plomizo. En una de las callejuelas próximas al puerto, una pequeña habitación con paredes desconchadas era el único refugio de Lucía Moretti. No había salido casi desde aquella noche en la posada. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la mirada de Alessandro, la dureza de sus palabras, el filo invisible que se había clavado en su pecho. Pero más que la ofensa, más que el orgullo herido, lo que la consumía era la certeza ineludible de lo que sentía. Lo amaba. No sabía cuándo ni cómo había ocurrido, pero lo sabía con todo su ser. Y por ello mismo, el dolor era más profundo. Amar al príncipe era entregarse a una condena. Su mundo no tenía cabida para una mujer como ella. No quería ser la causa de un escándalo que manchara su nombre. Y temía también por sí misma. Las amenazas de la duquesa y del marqués pesaban sobre su conciencia como piedras. Durante horas se quedaba sentada en el borde de la cama, sin hacer nada. El único objeto que sus manos buscaban una y otra vez era el pequeño pañuelo bordado. Lo sacaba de la caja donde lo había guardado. Lo acariciaba con los dedos como si pudiera extraer de él algún consuelo. El olor tenue del lino y el hilo azul le traían de vuelta la calidez de aquella tarde en los establos, cuando Alessandro se lo entregó. Las lágrimas no eran lágrimas de orgullo ni de derrota. Eran lágrimas de amor, de impotencia, de miedo. En el palacio, mientras tanto, la noticia del compromiso había estallado como una tormenta.
La familia di Velluto no había perdido tiempo en anunciarlo a la corte, asegurándose de que cada rincón del palacio vibrara con los rumores. Los pasillos se llenaron de comentarios maliciosos, de miradas curiosas dirigidas al príncipe cada vez que cruzaba el salón. Las damas cuchicheaban tras sus abanicos, los nobles especulaban en voz baja sobre la rapidez del anuncio, sobre el escándalo reciente con la plebeya. Alessandro se convirtió en el centro de un teatro que despreciaba. Acudía a las reuniones familiares con un aire ausente, el rostro hermético, la voz cortante cuando se le requería opinión. Caterina di Velluto se mostraba en público con la sonrisa de una vencedora. En privado, sus ojos centelleaban con fría satisfacción. Alessandro la evitaba siempre que podía, limitándose a cumplir con las obligaciones formales. Cada encuentro con ella le resultaba insoportable. El único lugar donde encontraba tregua era en su estudio. Allí, entre el olor a madera vieja y tinta, pasaba noches enteras sin dormir. Las cartas a Mateo seguían en su cofre, como heridas abiertas que no se cerraban. Una noche, más oscura que las demás, con el viento aullando en las ventanas, Alessandro se encontró frente a esas cartas una vez más. Sacó una de las más recientes, escrita meses atrás, y la leyó en silencio. He vivido atrapado en mi culpa, hermano. No sé si sabría siquiera amar de nuevo, si merezco hacerlo. Las palabras lo golpearon con una fuerza renovada. Era cierto. Había vivido como un prisionero de su pasado. Y sin embargo, la figura de Lucía se alzaba ahora en su mente con una claridad imposible de ignorar. Había tratado de alejarla, había intentado protegerla, pero todo eso ya no bastaba. No podía seguir fingiendo indiferencia. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con insistencia. El reloj marcaba una hora avanzada de la noche cuando Alessandro se levantó. Cruzó la habitación con pasos decididos y se sentó ante el escritorio. Tomó una hoja de papel nuevo, mojó la pluma en tinta y por primera vez en mucho tiempo escribió sin reservas. Lucía, sé que estas palabras quizá no deban llegar a ti, y sin embargo, no puedo más callar lo que siento. Desde que entraste en mi vida, he visto lo que había olvidado que existía. He estado prisionero de mi culpa, pero tú me has recordado que aún puedo sentir, que aún puedo desear algo más que el deber y el vacío. No quiero que vivas con temor ni con vergüenza. Te ofrezco mi protección, pero más que eso, te ofrezco mi verdad. Si alguna parte de ti siente lo mismo, te ruego que me concedas una última oportunidad para demostrarlo. Firmó con una mano temblorosa. No era el príncipe el que escribía esa carta. Era el hombre detrás del título, el hombre que había bajado todas sus defensas. Selló el sobre con su anillo personal. Luego llamó a su hombre de mayor confianza. Lleva esto a Lucía Moretti, que nadie más lo sepa. El emisario partió bajo la lluvia. Horas después, en la pequeña habitación de la posada, Lucía se encontraba sentada junto a la ventana empañada, viendo caer la lluvia. La humedad se colaba por las rendijas, calándole hasta los huesos. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Se levantó con el corazón en vilo. Al abrir, no vio a nadie. Solo el sobre lacrado en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas. Reconoció el sello de inmediato. Se sentó en la cama, la respiración entrecortada. Durante un largo instante, no se atrevió a romper el sello, pero el anhelo fue más fuerte. Con dedos trémulos, abrió la carta y leyó las palabras que podrían cambiarlo todo. El amanecer apenas había comenzado a dibujarse en el horizonte cuando Lucía Moretti se envolvió en su manto raído y salió de la posada. La carta que Alessandro le había enviado ardía todavía en su pecho, doblada cuidadosamente y guardada entre la tela. No había dormido. La noche se le había ido en un torbellino de pensamientos y emociones, atrapada entre el anhelo y el temor. Había leído aquellas palabras una y otra vez, cada línea resonando con una fuerza que no sabía cómo contener. Su corazón, ese traidor incansable, la impulsaba a correr hacia él, a olvidar el miedo, la amenaza,
la diferencia de mundos. Pero la razón la retenía con la amarga voz de la prudencia, hasta que el cielo comenzó a clarear y comprendió que no podía seguir huyendo. No podía traicionar lo que sentía. Si Alessandro estaba dispuesto a tenderle esa mano, no tenía derecho a rechazarla sin darle al menos una respuesta. El frío de la madrugada le mordía los tobillos mientras cruzaba las calles semivacías de Nápoles. Los faroles seguían encendidos, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Cada paso hacia el palacio era una batalla entre el deseo y el temor. Cuando llegó a las puertas traseras de Capodimonte, el guardia de turno que parecía estar esperándola, la dejó pasar sin una palabra. La escoltó en silencio por un corredor lateral, evitando las salas más transitadas. Lucía no podía contener el temblor en sus manos. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que le costaba respirar. El aire dentro del palacio estaba impregnado del aroma a cera y madera vieja. A cada paso, la duda la asaltaba de nuevo, pero ya era tarde para volver atrás. El guardia abrió la puerta lateral de los establos privados y la dejó entrar. El interior estaba casi en penumbra, iluminado solo por las lámparas colgadas en los postes de madera. El olor familiar a heno y cuero la envolvió de inmediato, trayendo consigo recuerdos que la hicieron cerrar los ojos un instante. Y allí, de pie junto al corral de Tempesta, la silueta alta y firme de Alessandro se recortaba contra la luz vacilante. Vestía una camisa oscura de lino y pantalones de montar. Su capa descansaba sobre un banco cercano. Cuando la vio entrar, su cuerpo se tensó. Por un instante, ninguno de los dos se movió. La tensión en el aire era casi palpable. Lucía dio un paso tembloroso, luego otro, hasta detenerse a unos metros de él. Su mirada se encontró con la de Alessandro, que la observaba con una mezcla de alivio, ansiedad y algo más profundo, más difícil de nombrar. «Pensé que no vendrías», dijo él finalmente, su voz baja, cargada de emoción contenida. Lucía tragó saliva, el pecho latiéndole con fuerza. «No sabía si debía venir», susurró. «No sabía si podía». Alessandro avanzó un paso, los ojos clavados en los suyos. «Debías venir si en tu corazón hay una respuesta». «No espero más que la verdad», respondió con una honestidad que le desarmó las defensas. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se obligó a contenerlas. «Tengo miedo», admitió, la voz quebrada. «Miedo de lo que esto pueda significar, de lo que pueda costarle a usted y a mí». Alessandro inspiró hondo, como si buscara el valor para despojarse de la última coraza. Dio otro paso, hasta quedar frente a ella. «He pasado demasiados años viviendo con miedo», dijo. «Miedo a sentir, a perder, a enfrentar el pasado. Tú has cambiado eso. No puedo ofrecerte un camino fácil, Lucía, pero sí puedo ofrecerte la verdad. Te amo, y no permitiré que nadie decida por mí». Las palabras se derramaron en el aire como un bálsamo y una herida a la vez. Lucía sintió que sus fuerzas flaqueaban. La certeza que había intentado negar se abrió paso en su pecho como un torrente imparable. «Yo también lo amo», confesó en un susurro, con los ojos brillantes. «Pero no quiero ser la causa de su desgracia. No quiero que su familia, la corte». Alessandro alzó una mano y rozó su mejilla con una ternura que la hizo temblar. «Ellos no decidirán mi vida», afirmó con voz firme. «Piensan que pueden manipularme, que pueden encadenarme con un compromiso que no he elegido. Se equivocan. No renunciaré a ti». Lucía cerró los ojos al sentir su caricia, el peso de sus palabras envolviéndola como un manto cálido. «¿Y su familia? ¿Su título?», murmuró. «¿Está dispuesto a enfrentar todo eso por mí?» Alessandro dejó caer la mano, pero su mirada seguía anclada a la de ella. «Estoy dispuesto a enfrentar a quien sea necesario», respondió sin titubear. «No me esconderé más». «No te esconderé. En el próximo baile de primavera anunciaré públicamente que eres mi elegida. Que nadie se atreva a cuestionarlo».
Lucía se cubrió la boca con una mano, abrumada por la magnitud de sus palabras. La esperanza se mezclaba con el temor en su pecho. «Alessandro», susurró, apenas capaz de pronunciar su nombre. Él tomó sus manos entre las suyas, fuertes y cálidas. «Te ruego que confíes en mí», dijo suavemente. «No te pido que no tengas miedo. Solo que me permitas caminar a tu lado, sin importar lo que venga». Lucía asintió lentamente, las lágrimas resbalando ahora sin que pudiera detenerlas. «Sí», dijo con voz temblorosa. «No quiero esconderme más». Alessandro la atrajo hacia sí, sin forzarla, solo ofreciendo su abrazo como refugio. Lucía se dejó envolver, apoyando la frente contra su pecho. Los latidos de su corazón le llegaban como un eco lejano, firme, constante. En ese instante, supo que ya no podría renunciar a él. Que pese al miedo, pese a los obstáculos, su corazón había elegido. Mientras el sol comenzaba a despuntar, bañando los establos con una luz suave y dorada, ambos permanecieron abrazados, sellando una promesa muda. Sin saber que en otro rincón del palacio, tras cortinas cerradas y con una copa de vino en la mano, Caterina di Velluto escuchaba atenta el informe de un sirviente. «Planea presentarla públicamente en el baile», dijo el hombre. Una sonrisa helada curvó los labios de la duquesa. «Entonces debemos asegurarnos de que ese baile sea su humillación». La noche del gran baile de primavera llegó envuelta en un aire denso de expectación. Desde primeras horas de la tarde, los carruajes comenzaron a llegar a las puertas del palacio de Capodimonte. Los criados se apresuraban de un lado a otro, encendiendo los candelabros y ajustando los últimos detalles en los amplios salones. Las lámparas de cristal resplandecían como estrellas bajo los altos techos ornamentados, y los tapices relucían bajo la luz de cientos de velas. Los nobles y enviados extranjeros ocupaban ya sus lugares, las damas envueltas en sedas y tules, los caballeros de rígidas casacas y condecoraciones. Pero bajo el brillo superficial de la velada, un rumor constante recorría el salón como un río subterráneo. Todos sabían que aquella noche no sería como las demás. El príncipe Alessandro había desafiado los designios de su familia y los intereses de la corte. Y todos esperaban ver cómo se desarrollaría el escándalo anunciado. Lucía Moretti aguardaba en una sala anexa, su corazón latiendo con un ritmo imposible de contener. Una dama amiga, de la casa de un antiguo aliado del príncipe, le había proporcionado un vestido sencillo pero elegante. Un modelo de corte imperio en seda azul profundo, que resaltaba el tono cálido de su piel y la suavidad de su cabello oscuro, recogido en un moño bajo, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Mientras se miraba en el espejo, casi no se reconocía. No había joyas que adornaran su cuello ni sus muñecas, solo el pequeño pañuelo bordado que Alessandro le había devuelto aquella misma mañana, escondido discretamente entre los pliegues de su falda. El símbolo más valioso que poseía. Alessandro apareció en la puerta con su porte habitual, impecable en su uniforme ceremonial de príncipe heredero. Casaca negra con bordados de hilo de plata, banda azul cruzada al pecho y la corona ligera de su rango sobre la frente. Al verla, una emoción indescriptible cruzó su mirada. «¿Estás lista?», preguntó en voz baja, ofreciéndole el brazo. Lucía asintió, respirando hondo para contener el temblor en sus manos. Consciente de todo lo que se jugaba aquella noche, aceptó el gesto. Sus dedos se posaron sobre el brazo de Alessandro, buscando una fuerza que ya no sabía si poseía. Juntos avanzaron hacia el gran salón. La música de violines flotaba en el aire, y las voces se apagaron poco a poco cuando las puertas se abrieron ante ellos. En cuanto Lucía dio el primer paso junto al príncipe, un silencio cargado cayó sobre la multitud. Los murmullos no tardaron en estallar, primero como un susurro, luego como un oleaje creciente de comentarios ahogados y miradas de asombro, desprecio e incredulidad. La imagen era imposible de ignorar. El príncipe Alessandro, caminando de la mano de una joven plebeya, ajena al linaje y a las intrigas de la corte.
Lucía sentía las miradas clavarse como agujas sobre su piel. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Pero el contacto firme del brazo de Alessandro la mantenía erguida, como un ancla en medio del oleaje. Al llegar al centro del salón, Alessandro se detuvo y volvió su rostro hacia la asamblea. «Damas y caballeros», anunció con voz clara, proyectada sin esfuerzo. «Esta es Lucía Moretti. Esta noche la presento ante ustedes como la mujer que ha conquistado mi afecto y mi respeto. No me avergüenzo de ello, ni permitiré que nadie cuestione su presencia a mi lado». El salón quedó sumido en un silencio helado. Las miradas se cruzaban con creciente intensidad. La duquesa Caterina, sentada en un lugar de honor, apretó los labios hasta convertirlos en una delgada línea. A su lado, el marqués de San Telmo ladeaba la cabeza con una sonrisa torcida. No tardaron en actuar. Caterina se levantó con estudiada lentitud, su voz impregnada de falsa cortesía. Su Alteza sin duda actúa movido por nobles sentimientos, pero algunos podrían ver con preocupación la influencia que ciertas personas ejercen sobre corazones vulnerables. Las palabras flotaron como veneno en el aire. El marqués, con tono suave, añadió: «La pureza del linaje y el honor de nuestra corona no deben ser puestos en riesgo por vínculos apresurados. Es deber de quienes amamos esta tierra preservar sus valores». Alessandro mantuvo su expresión serena, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Dio un paso adelante, dejando que su voz resonara con una firmeza que no admitía réplica. El verdadero honor no reside en el linaje, sino en la sinceridad de los actos y en la pureza del corazón. Lucía es más digna que muchos, que se esconden tras títulos vacíos. Y yo decido con quién compartiré mi vida. No se atrevan a cuestionar esa decisión. El peso de sus palabras cayó como un golpe sobre la asamblea. Algunos bajaron la mirada, otros contenían el aliento. Caterina, con las mejillas encendidas de ira contenida, no respondió. El marqués se limitó a inclinar levemente la cabeza, ocultando su frustración tras una máscara de cortesía. Alessandro tomó de nuevo el brazo de Lucía. «Vámonos», murmuró para ella, en tono protector. Con un movimiento elegante y contenido, ambos abandonaron el salón, dejando tras de sí un torbellino de miradas y rumores. La música se reanudó con un aire forzado, pero el corazón de la velada ya se había quebrado. El jardín iluminado por lámparas de aceite ofrecía un refugio inesperado. El aroma de las flores nocturnas flotaba en el aire húmedo y las sombras danzaban entre los setos cuidadosamente recortados. Alessandro guió a Lucía hacia un rincón apartado, bajo una pérgola cubierta de glicinas. Allí, en medio de la oscuridad suave, se volvió hacia ella. Sus manos tomaron las de Lucía con una ternura que hizo que sus defensas se resquebrajaran. «Has sido más valiente que muchos nobles esta noche», dijo, su voz cargada de emoción. «Estoy orgulloso de ti». Lucía no pudo contener las lágrimas. No de tristeza, sino de una emoción tan profunda que amenazaba con desbordarla. «No sé si seré lo bastante fuerte», susurró. «Pero sí sé que no quiero vivir sin usted». Alessandro sonrió, esa sonrisa que solo ella había visto, y sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. Lo abrió, revelando un sencillo anillo de oro con un grabado antiguo. El sello de la casa di Roccamare. «Este anillo perteneció a mi madre», explicó. «Es el símbolo de mi compromiso. No ante la corte, no ante las leyes, ante ti. Si lo aceptas, será nuestra promesa». Lucía apenas podía respirar. Con manos temblorosas, tomó el anillo y permitió que Alessandro lo deslizara en su dedo. El frío del metal fue un bálsamo y una llama a la vez. Alessandro la atrajo suavemente hacia él. Sus labios se encontraron en un beso profundo, cargado de todo lo que las palabras no podían expresar. Un beso que sellaba su unión más allá de los muros del palacio, más allá de los títulos y las intrigas.
Mientras las estrellas parpadeaban sobre el jardín, alejados del bullicio y la mezquindad de la corte, Alessandro y Lucía sabían que acababan de cruzar un umbral sin retorno, uno que estaban dispuestos a enfrentar juntos. Con el paso de las semanas, las aguas inquietas de la corte comenzaron a calmarse. Al principio, la noticia de la unión entre el príncipe Alessandro di Rocamare y Lucía Moretti fue recibida con escándalo y resentimiento soterrado. Las miradas desdeñosas, los cuchicheos en los corredores y las críticas veladas se sucedieron con intensidad. Pero pronto la realidad se impuso. Alessandro no cedería. Su decisión de amar a Lucía y defender su lugar a su lado había sido firme y pública. Ninguna maniobra de la duquesa Caterina ni del marqués de San Telmo había logrado quebrarlo. Los más sensatos entre la nobleza comprendieron que era inútil insistir. Los más rencorosos, por conveniencia o cansancio, optaron por guardar las apariencias. La aceptación fue, al principio, solo tácita. Nadie se atrevía a felicitar al príncipe de forma abierta, ni a dirigirle palabras de celebración a Lucía. Pero tampoco había ya señalamientos ni amenazas. Poco a poco, la hostilidad se transformó en una fría indiferencia, y de ahí, lentamente, en una tímida tolerancia. La presencia de Lucía en los eventos oficiales dejó de causar conmoción. Se volvió parte del paisaje cortesano, no por resignación, sino porque la fuerza del afecto que la unía a Alessandro era imposible de negar. Fue entonces cuando Alessandro tomó una decisión que había anhelado en secreto: retirarse del palacio. A pesar de que sus deberes como heredero lo obligaban a mantener cierta presencia en la corte, logró que le concedieran una residencia oficial en una villa a las afueras de Nápoles, en las colinas verdes que descendían hacia el mar. Allí se establecieron juntos, en una casa de piedra clara con columnas cubiertas de bugambilias, ventanas altas y jardines que se extendían en terrazas escalonadas. El aire estaba impregnado de azahar y de la brisa salina del Golfo. Era un lugar alejado del bullicio de la ciudad y de las intrigas del palacio. Un refugio. En esa villa, Alessandro encontró por fin una paz que le había sido esquiva durante años. Las noches de insomnio, los recuerdos atormentadores y el peso de la culpa se disiparon poco a poco, sustituidos por la serenidad que le daba la presencia constante de Lucía. En ella hallaba no solo amor, sino también comprensión, una mirada limpia que no lo juzgaba ni lo encadenaba al pasado. Lucía, por su parte, había descubierto un mundo al que jamás había soñado pertenecer. No el de los títulos ni de los lujos, que seguían sin interesarle, sino un mundo donde podía ser ella misma, amada y respetada por lo que era, sin necesidad de fingir ni de esconderse. Había encontrado, al fin, un hogar. Los días en la villa transcurrían con una dulzura sencilla. Por las mañanas, Lucía solía recorrer los jardines, aprendiendo los nombres de las flores y las hierbas, guiada por el viejo jardinero que había servido a la familia Rocamare durante décadas. Por las tardes, dedicaba tiempo a la lectura o a la música, mientras Alessandro atendía los asuntos del principado desde su despacho con la ayuda de sus más leales consejeros. Y en ese mismo despacho, en una tarde de cielo limpio y azul, Alessandro tomó una decisión que había postergado demasiado tiempo. Sentado ante su escritorio, el sol filtrándose por los vitrales, abrió el cofre que contenía las cartas a su hermano Mateo. Las cartas estaban ordenadas con esmero. Cada una era un testimonio de su dolor, de su culpa, de su incapacidad de cerrar una herida que había marcado su vida. Las tomó una a una, leyéndolas en silencio, y conforme lo hacía, un sentimiento de profunda transformación se apoderaba de él. La última carta que escribió, sin embargo, sería distinta. Tomó una hoja nueva, mojó la pluma en tinta y escribió con mano firme: «Hermano mío, hoy no te escribo desde la culpa, ni desde la sombra de lo que perdimos. Te escribo desde un corazón que por fin ha aprendido a vivir de nuevo. Lucía me ha mostrado el camino que había olvidado, me ha enseñado que el amor no es un peso, sino una fuerza que libera. No te olvidaré, Mateo.
Siempre llevaré tu memoria conmigo. Pero hoy te dejo partir. Es tiempo de que ambos sigamos adelante, cada uno en su lugar. Tu hermano, siempre, Alessandro. Cuando terminó de escribir, dobló la carta con cuidado. No la guardó en el cofre. Caminó hasta la chimenea encendida, y allí, con un gesto solemne, arrojó el papel a las llamas. Observó cómo las letras se consumían, llevándose con ellas el último vestigio de un dolor que ya no lo definiría. Lucía llegó poco después, atraída por el crepitar del fuego. Alessandro la recibió con una mirada serena, más libre de lo que jamás había estado. «Has encontrado la paz», murmuró ella leyéndolo en sus ojos. «Gracias a ti», respondió él, tomándola de la mano. Los días continuaron su curso, y con la llegada de la nueva primavera, la villa se llenó de vida. Los rosales florecían en cascadas de color, los almendros extendían sus ramas cargadas de flores blancas, y el perfume de los naranjos embriagaba el aire. Una mañana luminosa, Alessandro y Lucía salieron juntos a pasear por los jardines. Caminaban despacio, sin prisas, como si el tiempo les perteneciera. Tempesta, que había sido trasladado a la villa, los observaba desde el corral cercano, tranquilo y dócil como nunca antes. Para Lucía, el caballo era más que un animal. Era un símbolo viviente de su historia, de todo lo que habían superado. Lucía se detuvo a acariciarlo un momento, y el semental inclinó la cabeza, aceptando el gesto con mansedumbre. Alessandro observaba la escena con una ternura profunda. Después de tanto sufrimiento, la imagen de aquella mujer que amaba, acariciando al caballo que antes había sido indomable, le parecía la más perfecta metáfora de su propia redención. Continuaron su paseo por los senderos bordeados de lavanda y romero. El canto de los pájaros llenaba el aire, y el cielo era un lienzo sin una nube. Caminaban de la mano, sin necesidad de palabras. «¿Temes aún por el futuro?», preguntó Alessandro en voz baja, deteniéndose junto a un banco de piedra bajo un roble antiguo. Lucía lo miró a los ojos, con esa sinceridad que lo había cautivado desde el principio. «No, he temido demasiado tiempo», respondió. «Ahora solo deseo vivir este amor, un día a la vez». Alessandro sonrió y besó suavemente su frente. «Entonces eso haremos», dijo. «Y nada ni nadie volverá a separarnos». Se sentaron juntos en el banco, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos. En ese instante, ambos supieron que los temores del pasado habían quedado atrás. Lo que les esperaba era un futuro compartido, construido sobre la certeza de que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. El viento cálido de la primavera jugaba con los mechones sueltos del cabello de Lucía, y Alessandro, sin soltar su mano, comprendió que por fin había encontrado su hogar. No en los muros del palacio, ni en las obligaciones de su título, sino en la mirada de la mujer que tenía a su lado. El amor, aquel amor que creyó perdido para siempre, lo había salvado. Y ahora, bajo el cielo azul de Nápoles, era suyo para siempre. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.